Ahí está. Entonces, por ahí nos va quedando grabado. Vamos esperando. Vamos esperando que compañeras, compañeros, porque el Trilce está todavía para habilitar, ¿ya? Coloquen en el chat, por favor, del WhatsApp, que llenen su asistencia acá en el Zoom. Ya, llenen su asistencia. Muy bien. Unos minutitos, dando tiempo que ingresen. Empezamos. Muy bien, su apellido y nombre ya vamos completando, ¿ya? A ver, coloquen sus datos, quienes acaban de ingresar en el chat, apellidos y nombres, porque el Trilce todavía está para llenar una encuesta, ¿ya? Si yo lleno la encuesta ahora, voy a demorar.
Muy bien, chicos. A ver, ahora mientras tanto les proyecto, están viendo. Por favor, la descarga de su sílabo, la gran cantidad, la mayoría de ustedes ha descargado el sílabo, pero todavía faltan. Quienes falten, por favor, estamos en el número 36, ustedes son 49. Nos queda 2 minutos, 1 minuto. Hagan la descarga correspondiente, ¿ya? Porque luego voy a revisar otra vez. Estamos en esta semana de supervisión. Ya, mientras esperamos a sus compañeros, que creo que ya, ahora sí podemos empezar. Hagan la descarga. Disculpe, yo había entrado a Trilcen, pero a mí no me permite descargar el sílabo. No sé si sigue con ese problema, porque yo había hecho la semana no, y la semana 2 había intentado descargarlo, pero no había podido. ¿De dónde tratas de descargar? ¿De tu celular o de tu computadora? Computadora. A ver, intenta nuevamente, de repente ya está activo, porque sí. Mira, ya hay varias descargas. Porque sí, el Trilce está teniendo fallas, ¿no? Eso sí. Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, vamos empezando. Muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, hola. Buenas tardes, Miss. Muy bien, a ver, luego yo voy con las asistencias, ¿ya? No hay problema. Ahora vamos a empezar. ¿Qué tal, hija? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
Abran, por favor, descarguen sus archivos para que también vayan viendo del RIAS, ya, ustedes ya lo tienen. Igual les voy a pasar ahora del WIS para que vayan revisando, ya, porque si les ha parecido el RIAS un poquito extenso, que espero lo hayan revisado, porque la idea es esa, se le da con algunos días de anticipación para que ustedes puedan revisar, ¿ya? Entonces ahora también les voy a dar con día de anticipación para que ustedes puedan ir revisando el WIS. Muy bien. Entonces, vamos por acá. Ahí está. Les decía, vamos con esta sesión que es la sesión 3, chicos. Miren, estamos en la sesión 3. Nos falta la cuarta, la quinta. Y terminamos la primera unidad. Una vez que terminamos la primera unidad, ya todo se va rapidísimo. ¿Ya? Entonces hay que terminar bonito el año, el ciclo, ¿no? Y ponernos aquí bastante comprometidos, ¿ya? Porque, bueno, al menos este instrumento y el que viene sí necesitan más atención, ¿ya? No se olviden que ustedes tienen los videos, ¿ya? Así como hay desventajas de la virtualidad, también hay ventajas. ¿Cuál es la ventaja? Que puedo revisar el video 1, 2, 3 veces y es más. También en YouTube también puedo revisar, hay cantidad de videos, ¿ya? Entonces, por favor, si no escuchamos bien, no entendemos bien, a revisar luego los videos, ¿ya? Muy bien, entonces vamos con el test de inteligencia. Es un test que se utiliza bastante últimamente porque tiene bastantes ventajas, porque tiene beneficios. Ya vamos a ver acá en la ficha técnica. Ya, bueno, ya sabemos que tenemos nosotros que tener una aplicación como producto y vamos a la ficha técnica. A ver, RIAS, test de inteligencia de Reynolds. Acá tenemos el nombre original, los autores, Reynolds y Canfaus, también la procedencia de Florida, Estados Unidos. La adaptación que tenemos es la adaptación española, ¿no? No tenemos, varemos nosotros peruanos, pero como la aplicamos de manera individual, entonces vemos el análisis de esos resultados. No hay ningún problema, podemos manejarlo. Acá también está la aplicación individual, ya individual. El ámbito de aplicación, miren qué tan extensa es, de 3 a 94 años. ¿Cuál es el rango de edad del Raven? ¿Recuerdan cuál era el rango de edad del Raven? A ver si me dicen. ¿Recuerdan? ¿Perdón? De 6 a 12. De 6 a 12 años. Muy bien, excelente. Ese era el rango de aplicación, ¿no? De 6 a 12 años. Entonces significa que era para primaria, ¿no? Solo para primaria. A ver, de 6 a 12 también nos dice Tatiana. Muy bien. Entonces, imaginen ese instrumento de 3 a 94. ¿Ya? Es bastante el rango de aplicación, las edades son bastante amplias porque es difícil también encontrar instrumentos para 3 añitos, para 3, para 4, para 5, es a veces un poco complicado. Igual también para las personas adultos mayores, ¿no? También es difícil encontrar estos materiales. ¿Ya? Esa es una prueba que tiene ese rango bastante amplio. Justamente por eso hay que aprenderla, que no es complicada, ¿ya? No es para nada complicada. La aplicación es rápida, el procesamiento de datos que hacemos, la verdad que también es simple, es rápida, y tenemos que solamente darnos cuenta bien de cómo se hace la calificación, ¿ya? Por eso tiene 2 sesiones esta prueba. La primera, que es la aplicación, que ustedes conozcan la prueba, que la apliquen, y el producto que ustedes van a subir hoy día a su plataforma, al Blackboard, es un protocolo aplicado. ¿A quién le van a aplicar? Se la van a aplicar a ustedes mismos. ¿Por qué? Porque si sabemos aplicarlo nosotros a una persona de 20, 19 años, como es más o menos ustedes sus edades,
van a poder aplicar tranquilamente de 3, de 4, de 7, de 8, ¿no? Porque llevamos el curso de pruebas 1. Pero lo que yo quiero es de que ustedes conozcan la prueba, revisen la prueba, porque como no tenemos baremos peruanos, vamos a encontrar términos que no son de nuestro contexto, que no es de nuestra realidad. Entonces, antes de aplicarle a su caso, ustedes tienen que tener conocimiento del instrumento, ¿ya? Muy bien, entonces, ya. La duración aproximadamente 40 minutos, ¿ya? Esa es la duración. ¿Qué es lo que evalúa? Inteligencia y memoria. ¿Cuál es la finalidad? La evaluación de la capacidad intelectual y la memoria en niños, adolescentes y adultos, ¿no? Por el rango de edad. Baremación, ya lo que les había mencionado, baremos españoles, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos? Los baremos, ¿no? Por franjas de edad en puntuaciones T, percentiles y C. Ya vamos a ver ahora el protocolo, les voy a mostrar para que ustedes vayan ubicando lo que acabo de mencionar. Los materiales, manual, cuadernillo de anotación, cuaderno de estímulos, ¿ya? Cuaderno de estímulos 1, cuaderno de estímulos 2 y cuaderno de estímulos 3, ¿ya? Entonces acá, a ver, acá era cuaderno de estímulos 1, por acá también, ¿ya? Y ahí está, no se van a confundir, cuaderno de estímulos 2 y el cuaderno de estímulos 3. Entonces, para poder ver, ¿ya? Y conocer y conociendo la prueba, si no ustedes dirán, ¿cómo es el cuaderno 1, 2, 3? ¿Ya? ¿Qué es lo que trae esa prueba? Ahora les muestro. Entonces, por acá, acá está. Lo que les acabo de mencionar, ¿no? Que está en materiales, lo vamos a ver ahora. El manual. Acá es el manual, es un archivo de 292 hojas. Acá tenemos también dentro de este manual, tenemos el RIAS y tenemos el RIS. ¿Ya? Ahora les explico también en qué consiste cada uno de ellos. Tenemos la ficha técnica, es otro archivo que se les ha compartido. La ficha técnica está acá. Y estos datos, ¿ya? Estos datos que vemos acá está dentro del manual, la ficha técnica también, ¿no, chicos? Sino que para que sea más atractivo, más llamativo, hay un material adicional, ¿no? Acá está la ficha técnica. Luego tenemos la descripción, es otro archivo, la descripción de las escalas. Con esto les voy a explicar en qué consiste, cómo se aplica, ya todo lo referente a la prueba. Entonces por acá, esto lo tienen también y lo vamos a ver ahora, cuáles son los objetivos. Son 8 objetivos. Ya, ahora lo vamos a ver eso. Quiero ubicarme acá. Quiero ubicarme en el primer subtest para luego regresar. Ya, luego vamos a ver esto. Tenemos también, acá está el cuaderno de estímulos 1, que es lo que mide categorías. ¿Qué será eso? Ahora lo vemos. También tenemos el cuaderno de estímulos 2, que mide, evalúa figuras incompletas. Ahora lo vemos. Y el cuaderno de estímulos 3, que evalúa memoria no verbal. ¿Ya? Entonces acá vemos que tenemos materiales para utilizar. Y el otro material, el otro archivo que tienen es el cuadernillo de anotación. Entonces, ahora, ¿no? Vamos a tener que completar estos aspectos, estos datos, y lo que vamos a conocer, la aplicación de cada una de las pruebas, ¿no? Entonces, ¿en qué contiene, de qué está compuesta esta prueba? De subpruebas, de adivinanzas, de categorías, de analogías verbales, figuras incompletas, memoria verbal y memoria no verbal. Como toda prueba, siempre obtenemos o primero obtenemos puntuaciones directas, ¿no? Puntuaciones directas, luego puntuaciones T, esa es la estructura o la conformación de la prueba, también por percentiles y también obtenemos un 6. ¿Ya? Esto lo vamos a completar luego. Vamos a llegar nosotros hasta el puntaje directo.
Hasta ahí vamos a llegar, ¿ya? A la puntuación directa. Esto no se preocupen, que esto lo vamos a hacer la próxima semana, para que no nos confundamos. Y por acá hay algunos datos que nos pide, que es la información adicional. Acá está la información adicional, la lengua materna, nivel educativo de los padres, ocupación, como dice acá, si corresponde, ¿no? Especifique, porque acá nos dan tres prácticamente opciones, entonces la que sea, ¿no? Acorde a nuestro caso. Esta información adicional es optativa, ¿ya? Es opcional, dependiendo la situación, ¿no? Vamos a suponer que el niño tenga algún tema, alguna complicación, entonces nosotros tenemos que especificar, ¿ya? Por eso dice adicional. Acá les muestro esto, es el perfil de acuerdo a las puntuaciones que tiene, de acuerdo a las pruebas, a los índices, pero que ahora no lo vamos a ver, ¿ya? Sino la próxima semana. ¿Desde dónde vamos a empezar? Desde acá. ¿Ya? Entonces ustedes han visto que hay 6 pruebas que les he mencionado acá y ahora vamos a empezar a desarrollar cada una de ellas. Entonces, esto corresponde a ver, creo que se va muy rápido. Acá está. Corresponde a material, ¿ya? Para que ustedes sepan de qué se trata. Muy bien. Ya. Entonces acá también tenemos el fundamento de esta prueba, que quién es el fundamento de quién, de Cattell, que nos muestra un modelo dicotómico. ¿Ya? Entonces, ¿por qué dicotómico? Por dos, ¿no? Y rechaza la interpretación unitaria de la inteligencia. Hace bastantes de años se veía la inteligencia como que era solamente heredada, ¿no? Y se pensaba también que una persona que tenía o nacía con un CI, con ese CI iba a continuar, ¿no? Entonces, por eso que él rechaza la interpretación unitaria, ¿no? Y nos presenta este modelo con dos tipos de inteligencia, la cristalizada y la fluida. En este caso, la inteligencia fluida es la heredable, ¿no? Con la cual nacemos y nos habla acerca del funcionamiento intelectual que permite que razonar, crear conceptos, establecer relaciones, ¿no? Tiene que ver también con el desarrollo neurológico y libre de influencias culturales. Entonces, acá no hay absolutamente nada de estimulación, de aprendizaje, de enseñanza, de experiencias, no hay, ¿no? Esa inteligencia también es medida por pruebas de razonamiento, ¿no? Con formas abstractas, ¿ya? Entonces, muy diferente a la inteligencia cristalizada. La inteligencia cristalizada, ¿qué es lo que aborda? El conocimiento del mundo. O sea, las experiencias que que tenga la persona, el niño, el menor, ¿no? Respecto a diversas situaciones. Entonces, la experiencia, el aprendizaje. ¿Medida por qué? Por pruebas verbales convencionales de inteligencia. ¿Cómo así? A ver, acá, ¿cómo así también cristalizada? ¿No? Que nos habla del conocimiento del mundo, la experiencia y el aprendizaje. Es muy diferente si hablamos de un niño o de un adolescente, de cualquier edad, ¿no? Pero en este caso de un niño que tenga experiencia o que tenga contacto con el internet, con las computadoras, con las laptops, es muy diferente a un niño que no tiene para nada ello, ¿no? Es muy diferente a un niño que recibe educación, por ejemplo, como lo estamos haciendo nosotros, o si lo hacemos de manera presencial, vamos a tener un proyector, un ecran. En cambio, los niños, hay otro grupo que puede tener su enseñanza, sus clases, tal vez, como hemos visto varias veces en las noticias, ¿no? Sentados en un ladrillo, en un ambiente informal, en un ambiente, ¿no? Que no es acondicionado como un salón de clase. Entonces las experiencias son diferentes. O alguien que le estén enseñando, por ejemplo, los tipos de plantas. Hablamos de pequeños.
o de hojas, ¿no? Entonces, como tarea se le deje a ese niño que vaya al parque con papá y con mamá y que reconozca, que conozca, que reconozca, que manipule, ¿no? Cuáles son las hojas, las formas de las hojas. Y otro niño que simplemente revise su cuaderno, ¿no? La clase que hizo el docente. Entonces, ahí está a lo que se refiere a la inteligencia cristalizada. ¿Y a través de qué se evalúa? De pruebas verbales. Pruebas, por ejemplo, que tienen que ver con conocimiento del mundo, ¿no? Conocimiento, por ejemplo, información, memoria también, comprensión, tienen que ver con esta inteligencia cristalizada, ¿no? Donde ha habido cierta estimulación. Entonces, estas inteligencias son positivamente asociadas. Participan ambas en todas las operaciones intelectuales. Entonces, ya se desterró esa idea que solamente existía la inteligencia fluida, ¿no? Ya se ha comprobado que hay estos dos tipos de inteligencia. Lógicamente, en esa inteligencia cristalizada que tiene que ver con la experiencia y con el aprendizaje, sin sobreestimular, ¿ya? Sin sobreestimular al menor. O sea, sin darle más de lo que necesitaría, de lo que es conveniente, ¿no? Entonces también vamos viendo los ritmos, ¿no? De cada niño, porque todos son diferentes, todos somos diferentes, ¿no? Dependiendo del ritmo. Entonces, pero este modelo, por ello, el modelo dicotómico. Y también tenemos los 8 objetivos principales del instrumento, ¿no? Que proporciona una medida fiable y válida de la inteligencia general y sus dos componentes principales, la inteligencia verbal y la inteligencia no verbal, que ahora lo vamos a ver en estrecha correspondencia con las inteligencias que les había mencionado, ¿no? Cristalizada y fluida. También proporcionar un instrumento de medida práctico, ¿no? En cuanto a su eficiencia en términos de tiempo, costes directos e información requerida de una medida de inteligencia. Ya realmente es un instrumento práctico, ¿no? Porque con un solo material, con un solo instrumento, vamos a poder evaluar, ¿no? De toda ese rango de edad, lo cual en términos de tiempo también disminuye porque no hay otros objetos de repente para manipular, ¿no? Como sí lo vamos a ver en la otra prueba, ¿ya? Igual también el tema de la continuidad, ¿no? De la medida a lo largo de todas las etapas, desde los 3 hasta los 94 años, con fines tanto clínicos como investigadores. Clínicos cuando quiero conocer, por ejemplo, el tema de la inteligencia verbal, cómo va, cuál es su resultado, sí, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, cómo puedo hacer, ¿no? Para fortalecer de repente o intervenir algún aspecto, ¿ya? Y como investigadores, cuando, por ejemplo, quiero conocer, quiero investigar cómo es la inteligencia, ¿no? De algún grupo de niños o de adultos por la edad, ¿no? Entonces, ¿dónde se utiliza más ello? En las investigaciones, en las tesis, ¿no? Cuando hacen sus investigaciones, sus proyectos, ahí. Reducir sustancialmente o eliminar la influencia de la coordinación visomotora y la velocidad motora en la medida de la inteligencia. Entonces acá vamos a ver que no hay, como le decía, esa manipulación de objetos, entonces no hay esa coordinación, ¿no? Que él tiene que de repente escribir, que tiene que pintar, que tiene que relacionar, no va a haber eso, ¿no? Menos velocidad motora, ya que sí tienen otros instrumentos, ¿no? Donde el menor tiene que escribir, relacionar, por ejemplo, ya es diferente. Eliminar la influencia de la lectura en la medida de la inteligencia, ya también no hay ese aspecto. Proporcionar una satisfactoria predicción del rendimiento escolar. Todas las pruebas de inteligencia te van a predecir el rendimiento escolar, si va a ser favorable o desfavorable, todas, ¿no? La que hemos visto la semana pasada, la que vamos a ver después o cualquier otra prueba, todas. Pero acá hay una comparación, ¿no? Donde nos dice comparable como mínimo al obtenido por otros test, ¿no? Entonces,
Acá hay una predicción del rendimiento escolar básico comparable como mínimo al obtenido por otros test de inteligencia que doblan el tiempo. ¿Ya? Doblan el tiempo en todo, de aplicación, de calificación, de interpretación. Emplear conceptos conocidos familiares que resulten claros y fáciles de interpretar junto con procedimientos de aplicación y corrección sencillos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Conceptos conocidos, conceptos familiares, ¿no? Entonces son de fácil de entendimiento. Lo que sí tenemos que adaptarlo de todas maneras a nuestro contexto, porque por ahí vamos a escuchar, por ejemplo, el coche, ¿no? Y nosotros no utilizamos ese término, ¿no? Utilizamos otro. Por eso les decía, tenemos que conocer el instrumento antes de aplicarlo. ¿Por qué? Porque es diferente también al Raven, donde se le presentaban las series y él tenía que indicar cuál era la respuesta correcta, ¿no? Entonces, como que no había mucho, él no había el que lea o que escuche, por ejemplo, ¿ya? Entonces, acá sí. Eliminar aquellos ítems que muestren su funcionamiento diferencial en función del sexo o del origen étnico del sujeto. Acá vamos a ver las respuestas o las valoraciones por edad, ¿no? No por origen étnico ni por sexo. Entonces, esos son los objetivos principales de este instrumento. Acá tenemos los subtests, que ahora lo vamos a ver. Ya lo han visto también ustedes en el cuadernillo, ¿no? Acá están adivinanzas, analogías verbales, figuras incompletas, categorías, memoria verbal y memoria no verbal. Acá está lo que mide: adivinanzas, vocabulario, desarrollo del lenguaje, conocimiento e información general disponible. Las analogías verbales, razonamiento analítico verbal, figuras incompletas, razonamiento no verbal, categoría, razonamiento no verbal, la utilización de la aptitud espacial, la representación visual y otras aptitudes no verbales. Memoria verbal, capacidad de codificar, almacenar brevemente y devolver un material verbal dentro de un contexto con significado, ¿no? Donde existen asociaciones claras y evidentes. Y la no verbal, capacidad de codificar, almacenar y reconocer estímulos pictóricos concretos y abstractos fuera de un marco con significado. Por si acaso, esto es un resumen. Esta descripción de los subtests es un resumen de lo que exactamente mide. Para eso nosotros tenemos el manual y ahí vamos a revisar, ¿ya? Y acá están las instrucciones, que eso ahora voy a pasar a explicarles. A ver, acá está también en qué consiste, ¿no? O qué forma parte. Entonces, el RIAS es la escala de inteligencia de Reynolds. ¿Qué es lo que mide? El índice de inteligencia general e índice de memoria. Dentro de la inteligencia general, ¿ya? Encontramos al índice de inteligencia verbal y de inteligencia no verbal. Luego, ¿cuáles son las pruebas que conforman inteligencia verbal? ¿Por qué? Porque van a tener que expresar, ¿no? Analogía, adivinanzas. Y de inteligencia no verbal, figuras incompletas y categorías. Pueden señalar, ¿no? Por eso es verbal las primeras y no verbal estas de acá que acabo de mencionar. También tenemos pruebas para el índice de memoria, de la misma forma, verbal y no verbal. Ahora con la explicación de cada prueba, ustedes van a ir conociendo o entendiendo mejor. Entonces, acá están las 6 pruebas que se utilizan, ¿ya? O que considera el RIAS. Acá estamos viendo, y también les mostré la imagen del manual, el RIS, que es el test de inteligencia breve de Reynolds. ¿En qué consiste este test breve? Se extrae ¿de dónde? De la misma subprueba, de la misma prueba del RIAS, solamente vamos a utilizar 2 pruebas, adivinanzas y figuras incompletas, ¿ya? Porque es el test de inteligencia breve. Entonces, a ver, acá no se vayan a confundir, si están atentos, yo creo que no va a haber inconveniente.
Entonces acá ustedes pueden decir, ah, ya, si ese es el test de inteligencia breve, ¿para qué voy a aplicar las 6 si puedo aplicar solamente 2? Y también es un test de inteligencia, ¿no? Pero no, el RIS se utiliza cuando vamos a hacer para seguimiento. ¿Cómo así? Por ejemplo, el día de hoy aplico el RIAS, todo el instrumento, de acá a 4 meses, a 6 meses, yo quiero hacer un seguimiento. ¿Y por qué voy a hacer un seguimiento? Porque he dado recomendaciones, ¿no? Dentro de esas recomendaciones sabemos que hay, por ejemplo, recomendaciones para el alumno o para el menor, para el padre de familia. Tendría que haber también para el colegio o profesores. Y dentro también de esas recomendaciones podemos encontrar que asista, que participe de un programa de habilidades cognitivas, por ejemplo, ¿no? También podemos encontrar eso. Entonces, ahí, después de 4 meses, si yo quiero saber cómo está el niño, si ha habido una mejora, ¿no? Desde la fecha que le evalué hasta el momento, ¿ha habido mejora, no ha habido mejora? ¿Qué hago? Ya no aplico todas las pruebas, solamente las que están acá, adivinanzas y figuras incompletas. Entonces, esto se utiliza el RIS para hacer un seguimiento, ¿ya? A ver, hasta ahí me dicen, me dejé entender alguna parte que ustedes requieran que les aclare, porque ya vamos a pasar al test en sí. A ver, ahí terminó la parte de la teoría, ¿no? Para que ustedes conozcan. Sí, Villalobos. Profesora, disculpe, al momento de hacer el test breve, ¿se usan como que los mismos o es uno diferente? No, son las mismas pruebas que se utilizan, pero no todas, sino las que Claro. están señaladas acá. Adivinanzas y figuras incompletas. A ver, un ratito. Que incluso las tenemos acá en el manual. Por ejemplo, acá en el manual tenemos el RIAS y el RIS. Nosotros o yo les voy a enseñar, los docentes de pruebas, estamos enseñando el RIAS, todo el procedimiento, y el RIS les mencionamos. Ya no les explicamos de manera detallada por qué, porque es idéntica al RIAS. Solamente que aplicamos 2 pruebas, nada más. Muy bien, Ríos. Sí, Miss, le escuché decir que para hacer un seguimiento se tendría que aplicar solo adivinanzas y figuras incompletas. Así es, acá está. Sí, para hacer un seguimiento. ¿Seguimiento qué significa? Que yo previamente ya le he aplicado todas las 6 pruebas. Como le decía, como psicólogo he dado recomendaciones. Se supone que la familia tiene que seguir esas recomendaciones y yo vuelvo o lo evalúo nuevamente a los 4 o 6 meses para ver si ha habido mejora. Entonces ya no le voy a aplicar todas las pruebas, sino le voy a aplicar solamente 2 pruebas, nada más. ¿Ya? Entonces a eso se llama seguimiento, ¿no? Para ver si ha habido una evolución, ha habido una mejora o si sigue tal cual, ¿no? Yo la encontré. Ya, Miss. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Hasta ahí me dejé entender. Vamos a ir comprendiendo el test ahorita, ¿ya? Cuando veamos la aplicación. Lo que sí les pido, por favor, sus materiales que tengan a la mano, ya que ustedes vayan anotando algo porque es necesario. Acá está. Entonces, la calificación, recuerden, lo vamos a ver después, la próxima semana. Ahora vamos a ver solamente la aplicación. Entonces, acá está. Para poder explicarles, yo voy a hacer uso de esto que dice, de este archivo, que es descripción, ¿ya? Entonces cierro acá un poquito para poder mover acá. A ver. Ahí está. Vamos a empezar. Son 6 pruebas que ¿sí? Prestamos atención. En todas o en en el cuadernillo vamos a encontrar acá lo mismo. Vamos a empezar ahora con
adivinanzas. Ahí está medio chueca. ¿Ya? Vamos a ver el comienzo, el retorno, la terminación y la puntuación. Entonces, acá comienzo. ¿Dónde tengo que empezar a evaluar? ¿Dónde? Si mi sujeto tiene 7 años, 8 años o 20 años. ¿En qué ítem yo empiezo a evaluar? Está indicado según la edad. ¿Ya? Según la edad. Por ejemplo, si tiene 3, 4 años, empiezo acá en el 1, ¿no? Si tiene 5 años, empiezo en el ítem 5. Si tiene 6 años, empiezo en el ítem 8. Y así para adelante. ¿Ya? Por favor, mucha atención, ¿ya? Luego, acá tenemos otra palabra que dice retorno. ¿Qué quiere decir retorno? A ver, si el sujeto no acierta los 2 primeros elementos, entonces sí aplicarán los elementos anteriores en orden descendente, hasta obtener 2 aciertos consecutivos, que será el nivel basal del sujeto. Entonces, ¿qué me piden? Que el evaluado tenga, ahí está, 2 aciertos, ¿ya? Consecutivos, para que yo pueda continuar con la, pero voy a tratar de, ya, porque estaba, ya, 2 consecutivos, ya. Ahora lo vemos. Terminación. Se finaliza la aplicación del test cuando un examinado obtiene una puntuación de 0 en 3 elementos, también consecutivos, ¿ya? En 3 elementos consecutivos, que ahora lo vamos a ver. ¿Cuál es la puntuación? Ustedes también ya pueden ir viendo la puntuación. 1 punto por respuesta correcta y 0 por respuesta incorrecta, ¿ya? A ver, acá vemos el ejemplo A, donde dice todas las edades. Entonces, si mi evaluado tiene 4 años o tiene 7 años, igual yo tengo que aplicar este ejemplo. ¿Ya? Igual aplico el ejemplo. Entonces, ¿de qué se trata? De adivinar. ¿Qué le voy a decir? Acá tengo también las instrucciones para el sujeto. Escucha atentamente. Ahora te voy a leer una adivinanza y tú tendrás que responderla. Así de simple es la instrucción. ¿Se han dado cuenta? ¿Se dieron cuenta? Así de simple. Escucha atentamente. Ahora te voy a leer una adivinanza y tú tendrás que responderla. Es redondo, bota y sirve para jugar. ¿Qué es? ¿Ya? Entonces acá también tenemos a lo largo de todo la prueba las respuestas correctas. Acá están las respuestas correctas. Y acá tenemos nosotros que, como evaluadores, anotar la respuesta del sujeto. ¿Ya? Tenemos que anotar la respuesta del sujeto. De repente, si ya ustedes, ¿no? Ya estuviesen, no sé, trabajando, o tal vez en sus prácticas nada más, tal vez no hay necesidad que escriban la respuesta. Pero en este caso, como estamos viendo pruebas, el curso de pruebas, sí hay necesidad de que ustedes escriban acá la respuesta del sujeto, ¿ya? Nosotros les pedimos. Entonces, es redondo, bota y sirve para jugar. ¿Qué es? La pelota, ¿ya? Entonces, para que ellos sepan, es el ejemplo. Entonces, ahora sí le podemos decir, vamos a, o continuamos, ¿no? Si tiene 5 añitos, ¿dónde voy a empezar? Si tiene 5 años mi evaluado, ¿en qué ítem? En el ítem 5. Muy bien. Si tiene 6, El ítem 8. exacto. Acá me está señalando. Miren, eso no es complicado. Ya. Ahora, ¿qué me dicen? ¿Qué me decían por acá en el retorno? Que tengo que tener 2 ítems o 2 aciertos, ¿no? Consecutivos. Y acá está. 1
y 2. Ahí están los aciertos consecutivos. Si yo no tengo aciertos consecutivos, entonces tengo que ir retrocediendo y retrocediendo hasta que encuentre 2 consecutivos. Si no, no puedo continuar el test. Por ejemplo, a ver, voy a borrar esto para que no se vea mucha montonera. ¿Ya? Muy amontonado. A ver, ¿y cuándo termino? Acá también está la regla de terminación. Cuando hay 3 ceros consecutivos. Lo que les estoy diciendo está acá. Acá me da todo, todas las instrucciones para mí y para el sujeto de lo que tengo que hacer. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos eso. ¿Ya? Pero les voy a colocar un ejemplo para que se entienda mejor. A ver, vamos a suponer que mi niño tiene 7 años. Entonces empiezo en el ítem 12. Yo acá voy a registrar la respuesta porque soy de 4º ciclo y estoy aprendiendo. Ya, entonces hago la pregunta. Tiene bigotes, 4 patas, persigue ratones, bebe leche y ronronea. ¿Qué es? Entonces acá estamos viendo nosotros que es el gato, ¿no? Vamos a suponer que acá acertó. Tiene 1. Excelente. Te lo pones en los pies, ¿no? Puede tener tacón y está hecho de piel. ¿Qué es? Acá tenemos las respuestas correctas. Otras no podemos considerar. En otro grupo me preguntaron, ¿no? Por acá, no sé dónde está o no está. Por ejemplo, uno que decía, estaba el enunciado, ¿no? Y decía la respuesta que era camión de bomberos o carro de bomberos. Y el evaluado había respondido bomberos. No, no es la respuesta, ¿ya? Por ejemplo, la respuesta correcta era camión de bomberos o carro de bomberos, ¿ya? Eso sí se acepta, pero solo bomberos no. Entonces, vamos a suponer acá que se equivocó. ¿Ya? Se equivocó. Entonces, miren, ¿qué hago? Yo tengo que tener 2 consecutivos para poder avanzar o trabajar el test, si no, no puedo. ¿Ya? A ver, entonces, ¿qué hago? Porque si yo cuando reviso encuentro esto y que ustedes han seguido acá avanzando y han ido avanzando, entonces yo me voy a dar cuenta. Voy a decir, no, está mal aplicado. ¿Ya? Entonces tiene que tener 2 aciertos consecutivos. ¿Qué es lo que hago? Retrocedo de 1 en 1 y me voy a la 11. Hace ring y cuando uno responde dice, ¿quién es? ¿Qué es? Me dijo teléfono. Entonces acertó 1. Entonces ahora sí, acá tengo los 2 aciertos consecutivos. Ahora sí puedo seguir con mi prueba. Y me voy al 14. Tiene alas acá, 1. ¿No? Entonces de repente acá es 0. Ahí está. Bueno, acá no tenemos más, pero para que yo pueda suspender la prueba tienen que haber 3 ceros consecutivos. Entonces así yo, ahí está, suspendo la prueba. ¿Ya? ¿Me dejé entender esta parte? ¿Me dicen? Miss, ¿podría volver a repetir, por favor? Ya, a ver, ¿estamos atentos? ¿Sí, Villalobos? Profesora, yo le quería hacer una pregunta. Si se equivoca en el primer enunciado y retrocedemos 3 veces, pero se equivoca en esas 3, en ese caso suspendería, o sea, ya terminaríamos el test, o tenemos que esperar hasta que acierte y ahí es cuando suspendemos el test. Ajá, sí. Vamos a suponer acá, ¿ya? A ver, vamos a sacar acá lo que nos acaba de preguntar. Vamos a suponer que ya yo retrocedo, ¿no? Eso es lo que estabas diciendo, ¿ya? Pero sale 0. ¿Qué hago? Sigo retrocediendo, ¿no? Entonces ya, supuestamente como ya, si tiene, mira, 7 años, voy a empezar a hacerle preguntas de niño de 6. Entonces esperamos que responda, ¿no? Entonces seamos optimistas, responde ahí. Y acá ya yo puedo continuar con el test, ¿no? Tengo todo esto y continúo, ¿no? Entonces como esto ya lo tengo completo, evaluado, me voy a la 15.
¿Ya? Esto lo dejo. ¿Ya? ¿Sí me deja entender, hija? Sí, pero yo le preguntaba que si, o sea, hacía mal el retroceso 3 veces. O sea, si se Ah, equivocaba ya, 3 veces. ya. Claro, ahí lo suspendemos porque acá está, pues, ¿no? 3 elementos consecutivos con 0. Ajá. O sea, claro, ahí Entonces, está. ya. Claro, ahí suspendemos porque son 3 consecutivos. O sea, ya no hay más, pues, ¿no? Ya no hay más. Ya, entonces, a ver, por acá lo que su compañera nos preguntaba, ¿no? La pregunta anterior. Ya, entonces, a ver, vamos a ver. Acá, vamos con esto. Ya. Entonces tiene 6 años. Ya, empiezo acá en el 8. Entonces, para yo poder continuar, tengo que tener acá 1. Tiene letras, que eso también 1. Entonces ahí ya yo puedo continuar, ¿no? Vamos a suponer que también acierto. Entonces continúo. Así voy continuando tranquilamente. Ya está. Hasta que obtiene 0 y por acá 0. ¿No? Entonces ahí suspendo la prueba porque hay 3 ceros consecutivos que lo dice acá en las instrucciones. ¿Ya? Entonces ahí les estoy colocando varios ejemplos. ¿Ya? Vamos a ver Miss, ahora. Sí, Tatiana, dime. no, Mis dudas, si es Ok. que, ay, disculpe. Yes. A ver, Una Tatiana. duda, sí, ¿me escucha? Ya. Sí, dime. Si es que el evaluado al principio nada más se equivoca, o sea, de 4 años creo que decía. Ajá. Arriba, en la primera, ¿qué se Acá. tendría que hacer en el espante ahí? Si se equivoca. Claro. Claro, acá por ejemplo se equivoca en elefante, sería 0, ya no hay dónde avanzar o retroceder, Ajá. ¿no? Entonces ahí nada más se queda, ya no continuamos. Ah, ok, ok, Miss, Mm. ok. Gracias. Ya. ¿Por ahí alguien más? Miss. Sí, yo, ¿Ríos? Miss, Ya. dijo que si tenemos dos aciertos consecutivos, ¿sigue normal la prueba? Por ejemplo, si tenemos 1, 1, 0. Claro, sigue normal la prueba hasta que tengamos 3 ceros consecutivos. Ahí se suspende. Ahí se suspende, ya no Ah, sigue. ya. ¿Ya? Ahí está. Alexandra. Solo al inicio debe de estar los dos números consecutivos, o sea, las dos respuestas consecutivas después puede variar en ir intercalándose. Exacto, exacto. Después puedes encontrar 1, 0, 1, 0, o si no 0, 0, y de ahí 1, ¿no? Entonces normal, tú avanzas hasta que tengas 3 ceros consecutivos. ¿Ya? Listo. Ujú. Sí, ya entendí. Brian. Ya. Brian. Sí, Miss. Si al retroceder, porque se equivocó y sale 0, ahí quedó la prueba o seguimos continuando más atrás hasta que es. Ya, a ver, eso les he hecho por acá, hay que estar atentos, por ejemplo, acá vamos a poner es 1 y acá salió 0, ¿no? Entonces yo necesito tener 2 aciertos consecutivos, y si te logro entender, si acá le salió 0, ¿qué hago? Retrocedo, ¿no? Y acá acertó, ahí está. Entonces voy retrocediendo hasta encontrar 2 aciertos consecutivos. Aplico la prueba, de ahí me voy al 14, me salió, por ejemplo, 0, ¿no? Me salió 0 y hay 3 ceros, suspendo la prueba. ¿Ya? ¿Sí me deja entender? Sí, Miss. Ya. Y si no hay 3 ceros, preguntan por acá, sigo avanzando. Ajá, así sean las preguntas de más años. Sí, sigo avanzando. Mi niño puede tener 7 años y yo le puedo seguir haciendo preguntas de 10, de 11, o sea, no hay problema, hasta que encontremos los 3 ceros consecutivos, ¿ya? No se olviden porque esto es para todas las pruebas. 2 aciertos y 3 ceros consecutivos, ¿ya? Acá se inicia y con esto se termina la prueba, se suspende la prueba. Así son las 6 pruebas, ¿ya? Entonces ahora sí.
pasamos. Vamos en orden, de ahí regresamos. Ya, de ahí regresamos. Pasamos a categorías. Entonces vamos a ver categorías, lo que les decía, el comienzo, el retorno, la terminación y la puntuación. ¿Ya? Entonces acá vemos, a ver, un ratito, ya. ¿Cómo es el comienzo? Igual que el anterior, según la edad. El retorno, ¿qué tiene que haber? Dos primeros elementos, ¿no? Pero acá nos dice en el primer intento. ¿Ya? Entonces, a ver, atención acá todos, ¿ah? En el primer intento, dos primeros elementos en el primer intento. Ahorita vamos a ver. ¿Cuándo se termina? Cuando hay 3 ceros consecutivos. ¿Ya? ¿Cuál es la puntuación? 2 puntos por respuesta correcta en el primer intento. Primer intento. ¿Ya? Mejor lo hacemos así. 2 puntos. Y 1 punto en el segundo intento. Ya está. Ahora vamos, ¿ya? Materiales. ¿Cuáles son los materiales? El cuaderno de estímulos y cronómetro. ¿Ya? Cuaderno de estímulos. ¿Dónde está el cuaderno de estímulos 1? Aquí está. Cuaderno de estímulos que dice categorías, ¿no? Ahí está. El cuaderno de estímulos. Ya. A ver, ahora regresamos acá. A ver. Atentos, ¿ya? Atentos todos. ¿Cuáles son las instrucciones al sujeto? Mira estos dibujos. Dime cuál sobra porque es diferente del resto. Señálalo. Si el examinado da una respuesta incorrecta en el primer intento, se le dice, no, inténtalo de nuevo. Señala el que sobra porque es diferente del resto. Si el examinado no da una respuesta en el primer intento pasado los 30 segundos, le da una puntuación de 0 en el primer intento. Y se le dice, señala el que sobra porque es diferente del resto. Acá tenemos el límite de tiempo. Ya lo habíamos visto, primer intento, 30 segundos. Se pasa ese tiempo y no acertó, le vuelvo a decir o le vuelvo a indicar, ¿no? Que no, inténtalo de nuevo. Señale el que sobra porque es diferente del resto, pero ya le daría 20 segundos. ¿Por qué? Porque es el segundo intento. ¿Ya? ¿En qué consiste? Vamos viendo acá. Acá hay un ejemplo que se tiene que aplicar a todos, exactamente a todos. Tenemos el ejemplo A y el ejemplo B. ¿Ya? Todos tienen el mismo sistema, ¿ya? Así como el test anterior, la prueba anterior y así como esta, que es con intentos, ¿ya? Así que atentos porque esto se va a repetir. Si sé esto, voy a saber las otras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acá están las instrucciones. Mire estos dibujos. Estos son los dibujos, pero es la clave para nosotras, ¿no? Entonces, me voy acá. Acá están los dibujos. ¿Ya? A ver, acá están. Tiene que observar los dibujos y ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es señala, ¿no? Mire esos dibujos de cuál sobra porque es, dime cuál sobra porque es diferente del resto. Señala. Entonces tiene que señalar. Acá está el ejemplo y acá nos va señalando, ¿no? Entonces nos señala. Si ha respondido en el primer intento, si es que no se ha equivocado, ¿no? En el primer intento le doy 30 segundos. Si es que no se ha equivocado, excelente. Acá veo que no se ha equivocado, ¿no? Porque si se ha equivocado, tengo que preguntarle otra vez, ¿no? Decirle que, nuevamente, que ya sería el segundo intento, pero serían 20 segundos. Acá igual, miren qué simple es, que mire el dibujo, que mire la tarjeta y que señale el que es diferente, ¿no? Que es el que sobra. Ahí está. Entonces, acá ya lo vimos, acertó, se supone que lo he hecho acá, ¿no? Igual también, tengo que apagar a veces, o cerrar. Ya. Entonces,
Ya, entonces acá quedamos que es en el primer intento, ¿no? Está bastante claro. Ya, ahí está. En el primer intento. Ya. Ahora sí empiezo, ¿no? Ahora sí empiezo de acuerdo a la edad, igual que todos los anteriores, o igual que el anterior, igual que el anterior. Así son todos, según edades. Entonces acá estoy viendo. Tiene, por ejemplo, 3 años, 4 años, empezamos acá en el elemento 1, ¿ya? Entonces acá vemos nosotros que obtuvo 2 puntos, aquí 1. O sea, son ejemplos diferentes, ¿ya? Si no, acá está para poder verlo. ¿Dónde vemos cuál es? A ver, acá está. Muy bien. Entonces acá, por ejemplo, nos da a entender la regla de terminación. ¿Por qué? Porque hay 3 ceros, ¿no? En el primero y en el segundo intento. Primero y segundo intento, ¿no? 0, 0, 0, 0, termina. Es la regla de terminación. De repente podemos encontrar nosotros un niño que nos diga que quiere continuar. ¿Ya? Entonces podemos seguir aplicándole. Lógicamente que no vamos a avanzar mucho, ¿no? Solamente hay 1 o 2 ejercicios más y como dice acá, no se le da puntos. Porque le podemos decir después que terminó, ya, ahora pasamos a otros ejercicios, ¿no? A otras actividades. Dicen, no, yo quiero seguir. No hay problema, continúas. Pero no se le da puntos, ¿ya? Entonces, por eso que eso está escrito ahí. Y acá vemos que se espera que haya 2 aciertos consecutivos en el primer intento. Es lo que se espera, ¿no? Sin embargo, acá no podemos encontrar esos 2 aciertos consecutivos, ¿ya? No podemos encontrar esos 2 aciertos consecutivos. Entonces vemos que podemos ir avanzando, ¿no? Ir avanzando, ¿ya? Pero, ¿por qué? Porque es pequeñito. Pero, ¿cuál es la idea? Acá hay un retorno. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Si el sujeto no acierta los 2 primeros elementos en el primer intento, cada uno de ellos, entonces se aplicarán los elementos anteriores, ¿no? Igual que la prueba anterior que hemos visto, ¿no? Tenemos que tener hasta obtener, acá está, hasta obtener 2 aciertos consecutivos en el primer intento, cada uno de ellos. Chicos, entonces, a ver, hasta ahí me dicen, y para la puntuación es bien fácil, ¿no? Si yo tengo que acá colocar la puntuación, ¿no? Bien fácil, porque son 2 puntos al primer intento y 1 punto al segundo intento. Entonces voy sumando. Vamos a suponer este, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sería la puntuación, por ejemplo. ¿Ya? En este caso. ¿Hasta ahí me dejé entender? Me dicen. A ver, por acá alguien escribió. A ver, rapidito para leer. Claro, igual que el anterior, sino que, sí, igualito que el anterior, igual son todos, ¿no? Igual. Tienes que tener 2 aciertos consecutivos en el primer intento. El que es con intentos es en el primer intento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, ¿ya? Voy a borrar, ¿ya? Ya, voy a borrar acá. A ver, un ratito que se active. Ya, acá. Voy a borrar, ¿ya? Para que se active. A ver. Para que, porque si no, cuando mucho se marca, luego nos podemos confundir, ¿ya? Esto voy borrando, por eso, atentos. Luego igual ustedes van a estar en grupos y se van a retroalimentar. Yo siempre les digo, ¿ya? Y acuérdense, si es que no lo he dicho, estamos en grupos, vamos a hacer el trabajo en grupos y nosotros tenemos que, antes de llamarme, retroalimentarse. Porque ustedes van a hacer 3 para esta práctica, para en esta vez,
y no puede ser que nadie haya escuchado, ¿no? O que ninguno de los tres haya entendido. Entonces, primero retroaliméntense entre ustedes. No me acuerdo. ¿Qué dijo la Miss? A ver, ¿tú qué entendiste? Tal cosa, ¿ya? A ver, ¿tú qué entendiste? ¿No? A ver, vamos buscando, tenemos el manual. Y luego llaman, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes van a explorar, van a leer. Entonces, no es lo mismo que ustedes digan, no entiendo, no escuché. ¿Qué dijo la Miss? Miss, ¿ya? No. Chicos, ¿eso es para qué? Para que ustedes puedan revisar el material. Porque miren qué extenso es el manual, ¿no? Y acá ya les estamos dando así, como se dice, masticadito. A ver, vamos por acá. Ya, voy a activar otra vez el lapicito, que tenemos que estar así, ya, para poder ir marcando. Ahí está. Entonces, vamos a suponer que yo empiezo acá, ¿no? Que es 5. A ver, vamos a suponer, ¿ya? Que estoy empezando acá. Tiene 5 años y empiezo en el ítem 5. Entonces, acá tendría que tener 2 ítems consecutivos con 2, ¿ya? Por ejemplo, el 5 tendría que tener 2, sin embargo tiene 1. Y el 6 también tendría que tener 2. Pero, bueno, acá en el ejemplo vemos que hay 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que retroceder, ¿ya? Tengo que retroceder. Por ejemplo, acá vamos a suponer he obtenido o ha obtenido el niño 2 puntos, ¿ya? Pero estos de acá no son consecutivos, ¿no? Porque me piden en el primer intento los 2 puntos, entonces no son consecutivos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es retroceder hasta conseguir los 2 puntos consecutivos. Eso significa en el primer intento. Entonces vamos a suponer que yo empiece acá con 5 años, ¿no? 2 puntos, estamos bien. Retrocedo, pero me sale 1. Retrocedo, me sale 1. Retrocedo, recién ahí tengo los 2 puntos, por ejemplo, ¿no? Entonces, para el efecto de esta prueba, yo voy avanzando, ¿no? Avanzo. ¿Qué sería lo ideal, por ejemplo, acá? ¿Ya? 2 puntos y que acá tenga 2 puntos. Ahí está. Entonces, este sería el inicio. ¿Ya? Entonces, no se olviden que siempre tiene que ser en el primer intento. En el primer intento. Obtener 2 puntos en el primer intento. ¿Sí me dejé entender? Chicos, ¿sí? Ya. A ver, retrocedemos porque está por acá el número 3, ¿no? Está facilito el número 3, parecido al 1, ¿ya? Vamos con analogías verbales. Acá ampliamos un poquito. Ya igual. Miren, está comienzo, ya lo conocemos. Retorno, terminación y puntuación, ¿no? Acá que tenemos de acuerdo a la edad, igual que todas las pruebas. Retorno, tengo que tener 2 aciertos y que sean consecutivos. ¿Ya? 2 aciertos consecutivos. A ver, terminación con 3 ceros consecutivos. ¿Ya? Puntuación, 1 punto por acierto y 0 por respuesta incorrecta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la instrucción al sujeto? Escucha atentamente. Ahora te voy a leer una frase que tú tendrás que terminar. Así de simple, ¿ya? El ejemplo es para todas las edades. ¿Ya? Esas son las instrucciones. Material, ya se dieron cuenta, igual que la primera, no hay. Entonces, ¿cuál es el ítem? ¿De qué trata? Un elefante es grande y un ratón es pequeño. Igual ustedes van a tener acá que escribir la respuesta, ¿no? Los ojos sirven para ver y las orejas sirven para cualquiera de los dos. Oír, escuchar. Entonces, como acá dijo, oír es 1 punto, ¿ya? Luego, a ver, el gorro se lleva en la cabeza y los zapatos en los pies. Acá dijo
botas. Entonces no coincide porque acá está la respuesta correcta. Entonces, ¿qué será? Lo que estamos viendo. 0. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá vamos a suponer, ¿no? Que tenemos igual, nos piden 2 aciertos consecutivos. ¿Ya? Y acá son 3 errores para poder terminar la prueba. Entonces, esta prueba es igual, idéntica a la primera. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Simplemente ubicarse según la edad de su niño y empezar, ¿no? Esperando tener siempre los 2 aciertos consecutivos. Y se suspende cuando tienen 3 errores. Como decía su compañera, de repente tiene 8 o 9 años, pero puede responder de 12, de 13, de 14, o sea, y no hay ningún problema. Yo sigo avanzando hasta que obtenga 3 ceros consecutivos. Hasta ahí, chicos, ¿me dejé entender? ¿Me dicen? Sí, Sí, profesora. Miss. ¿Sí? Es igualita a la primera, ¿no? Entonces, si yo he entendido a la primera, la tercera no hay problema. Ahora vamos a ir a la cuarta, ¿no? Ya, hija, gracias. Ahora vamos a la cuarta. La cuarta también es igual a la que hemos visto hace rato, a la segunda, ¿no? Así, igualita. Hay primer intento, segundo intento, tiene materiales, acá está. Figuras incompletas. Comienzo, que es de acuerdo a la edad. El retorno tiene que tener 2 aciertos, ¿no? Y en el primer intento. Igualita que la 2. Se termina cuando hay 0 en 3 elementos consecutivos. La puntuación, 2 puntos y 1 punto. Materiales, está el cuaderno de estímulos 2. Instrucciones. Te voy a enseñar unos dibujos. A cada uno le falta algo. Míralos bien y dime, ¿ya? ¿Qué le falta en el dibujo? Si el examinado da una respuesta incorrecta en el primer intento, se le dice no, inténtalo de nuevo. ¿Qué falta en este dibujo? Si el examinado no da una respuesta en el primer intento, pasado los 20 segundos, se le da una puntuación de 0 y se le dice, ¿qué falta en este dibujo? Entonces acá en el primer intento son 20 segundos, segundo intento son 10 segundos. ¿Ya? Vamos a ver el cuaderno número 2 con las figuras incompletas. Miren, acá están las figuras incompletas. Tal cual lo dice su nombre, ¿no? Todas son las figuras incompletas. Vamos acá. Descripción. Ya. Entonces acá, miren, tenemos para todas las edades. Es el ejemplo. Es importante aplicar el ejemplo. Acá nos va indicando a nosotros cuál es el elemento. Mesa. Lo que hemos visto acá. Mesa. ¿No? Acá nosotros, para efectos de la práctica, cuarto ciclo, vamos escribiendo. Y bueno, si acierta o no acierta, también vamos a ir viendo que hay un primer intento y hay un segundo intento. ¿Ya? Un segundo intento. Entonces, ya, que hay un segundo intento. Muy bien, igual que estamos en la 4, igual que la número 2. Y empezamos, ¿no? Según la edad. Según la edad, ese es el ítem. Miren acá, ¿qué me pide? También me pide 2 aciertos consecutivos en el primer intento. En el primer intento. Entonces, yo ya puedo avanzar, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo 1, 2, ¿ya? Y así, ¿no? Acá 0, acá 1, acá 2. ¿Y cuándo termino? Cuando tengo 0, 0, ¿ya? En el primer y segundo intento en elementos o en 3 elementos consecutivos. Ahí está, no acertó. Entonces, ¿qué hago?
suspendo la prueba. Es la regla de terminación. ¿Ya? Entonces, a ver, me dicen, me dejé entender esta prueba de figuras incompletas. A ver, por acá me escriben. Sí, Brian. A ver. Sí, decía que la prueba se termina cuando con 3 elementos incorrectos o Sí, con 2. igual que las anteriores. Todas las pruebas de la primera a la 6 se terminan cuando hay 3 errores consecutivos. ¿Ya? Ya. Cuando hay 3 elementos con 0. 3 elementos con 0. ¿Ya? Todas las pruebas son así. Y todas también necesitan 2 elementos, ¿no? 2 aciertos para poder continuar o iniciar la prueba. ¿Ya? Por eso le decía, estamos repitiendo el mismo sistema de la 2. Y la 6 va a ser igual a esa también. A ver. Un minuto para leer bien. Y si retrocedemos, pero no se encuentran los 2 puntos consecutivos y así hasta que terminen las preguntas, acaba la prueba. Ya, a ver. Tenemos que encontrar los 2 aciertos consecutivos. ¿Ya? Entonces, a ver, como hay varias preguntas de ello, no se preocupen, lo vamos a ver también en la práctica. ¿Ya? Lo vamos a ver también en la práctica. Entonces, ahorita estamos viendo, ya sabemos que tenemos que tener 2 aciertos consecutivos, así como lo que estamos viendo acá, y 3 ítems o elementos con ceros para suspender. Y si yo no encuentro los 2 ítems consecutivos, entonces, ¿qué tengo que hacer? Retroceder, ¿no? Retroceder hasta encontrar esos 2 aciertos. ¿Ya? A ver, entonces, un minutito, me voy acá para que se den cuenta cómo es la 5. Miren, acá la 5 varía un poquito. ¿Ya? A ver. Ya, acá donde dice por qué uno indica, se colocan 2 puntos por encontrarse debajo del nivel basal. Ya, o sea, acá, por ejemplo, el nivel basal es el inicio. ¿Ya? Es el inicio. Pero esa prueba es diferente. Ya, esa prueba es diferente. Hay comienzo, retorno, terminación y puntuación. Por ejemplo, acá en el comienzo, según la edad. Retorno, no hay. Terminación, acá no dice, se finalizará la aplicación después de la frase 6, ¿no? Cuando haya obtenido 0 en 2 frases consecutivas, ¿ya? Entonces, acá por si acaso me está indicando, ¿ya? Recuerden leer bien acá también las instrucciones, ¿ya? Luego dice, sujetos de 5 años, se comenzará la aplicación en la frase 6 y se finaliza después de aplicar la historia 1. Y así nos va indicando, ¿no? De 6, 7 años en la frase 7 y se termina en la historia 2. 8 años en la frase 9 y se termina después de aplicar la historia 3. Acá nos va indicando dónde empezamos y dónde terminamos. También nos dice en terminación, cada grupo de edad finaliza cuando aparece el símbolo de terminación, que ahora lo vamos a ver. La puntuación, un punto por cada elemento recordado correctamente, ¿no? En las normas de aplicación de la prueba aparecen instrucciones más detalladas para la puntuación. ¿Ya? Y se incluyen ese también ejemplos. Vamos a ver. Escucha atentamente. Ahora te voy a leer una frase o una historia, dependiendo de la edad. Cuando acabe de leerla, tendrás que repetírmela. Hazlo lo mejor que puedas. A la hora de repetirla, trata de utilizar las mismas palabras que yo. ¿Ya? Entonces, acá está según la edad, ¿no? Acá no hay retorno. Entonces, ¿cuál es la frase? Mira la bici, ¿no? Esa es la frase que le vamos a leer, que le vamos a decir, ¿no? Nosotros leemos la frase, ellos tienen que repetirla.
Entonces, acá, ¿qué nos está explicando? ¿O qué nos da a entender? Que la frase era mira la bici y el niño repitió mira la bici. Entonces, cada elemento, ¿no? Cada palabra, cada elemento vale un punto. Entonces, acá hizo 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuántos puntos hizo? 3. ¿De cuántos? De 3. O sea, acertó en todas. Acá nos dice, sube al coche azul. Por eso le decía, tenemos que conocer la prueba, porque si nosotros le decimos al niño, ¿no? Llegamos apurados y le decimos o le evaluamos, sube al coche azul, ¿no? Entonces nos va a decir que, o sea, no va a entender, ¿no? Se va a confundir. Entonces tenemos que adaptarlo, ¿no? A nuestro contexto. Entonces, esta era la frase, sube al coche azul. ¿Qué respondió el niño? Sube al coche. ¿Cuántas hizo? 1, 2 y 3, ¿no? Acá está, 1, 2 y 3. 3 aciertos. ¿De cuántos? De 4. Entonces, acá está. Y así, de eso se trata. ¿Dónde terminamos? Acá nos va indicando dónde terminamos. Esto nos indica. ¿Ya? Y también nos dice, por ejemplo, para colocar el total, ¿no? Puntuación total del grupo de 3 a 4 años. Frase de la 1 a la 6. O sea, donde encontramos la mano, ahí termina. ¿Y qué se tiene que hacer? Sumar, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que ha obtenido? 24. Yo ahora les voy a mostrar acá en el protocolo o el cuadernillo que tenemos, ¿no? Vamos a ir viendo. Estamos en la 5 ya. Acá está. Miren cómo va a aparecer, ¿ya? Acá para que ustedes no se confundan, ¿no? Acá les va a aparecer así. Y ya saben lo que ustedes tienen que hacer. Lo que ustedes tienen que hacer es encerrar. A ver, un minutito. A ver, por acá estaban. Ya. A ver. Ya, vamos viendo. Entonces acá está, le decía que este es el protocolo y así ustedes van a encontrarlo, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Escribir acá lo que el niño les ha dicho, ¿no? Lo que el menor les ha dicho. Miren, va avanzando y así, ¿no? Entonces, ¿dónde empiezo acá 5 añitos? En la frase 6. Y por acá me va a indicar dónde finaliza. Entonces, acá no me voy a confundir para nada, porque me va indicando, ¿no? Me va indicando. ¿Ya? Entonces, acá también 6 años, 6, 7 años, ¿dónde termina? Avanzo, 6, 7 años. Acá me indica 8 años, ¿dónde termina? Acá, alto, 8 años. ¿Ya? Entonces acá me va indicando absolutamente todo.
Chicos, entonces para efecto de la corrección, sí se va escribiendo o se va, por ejemplo, acá encerrando cuáles son las palabras que el niño ha acertado, ¿no? Entonces, cada palabra ya vemos de que es un punto, ¿ya? Entonces, acá tenemos el cuadernillo de respuestas o el protocolo original. Entonces, acá estamos. ¿Sí me dejé entender esa parte? Que es memoria verbal. Es, Sí, se ve ¿Sí? fácil. Se ve fácil, claro, es que antes de aplicarlo vamos a practicar, pues en la práctica tenemos grupos de 3, ¿ya? No son sus mismos grupos de 5 de su caso, sino son de 3, ¿ya? Para efectos de este test, no se preocupen, porque así nos manda la indicación, ¿ya? Formar grupos de 3 donde uno es el evaluado, el otro el evaluador y la otra persona es el observador. ¿Ya? Ahí en la práctica les voy a explicar. ¿Sí, Rosario? Profesor, una consulta. Ujú. Sí. ¿Que nosotros o lo va a elegir usted? No, ya están formados los grupos, ya están elegidos, ¿ya? Para no perder tiempo, ya están elegidos, están en el Blackboard. Ahí vamos a verlo. ¿Ya? A ver, entonces vamos con memoria verbal, miren, y perdón, no verbal, que es el último, ¿ya? Comienzo igualito, por su edad. Retorno los 2 primeros aciertos, ¿no? Los 2 primeros. Cuando se termina, también cuando hay 3 ceros consecutivos. ¿Ya? La puntuación, cuando hay primer intento y todo ello, sabemos que 2 puntos en el primero, 1 punto, está mal acá el mouse, y 1 punto para el segundo intento. ¿Ya? Entonces acá está. Materiales, el cuaderno de estímulo 3 y el cronómetro. Vamos viendo cuál es el cuaderno de estímulos 3, memoria no verbal. Y acá es bien sencillito porque le presentamos una lámina primero con un dibujo, que es el estímulo, y luego una lámina donde hay varios dibujos y él tiene que recordar, ¿no? Y decirnos o señalarnos, ¿ya? Porque es no verbal. Acá. ¿Ven? Un estímulo y tiene que encontrar este estímulo dentro de estas figuras, ¿no? En esta cartulina, en esta, ahí está. Vamos acá para ver. Entonces, ¿cuál es la instrucción? ¿Qué le decimos? Mira este dibujo, obsérvalo atentamente, le damos 5 segundos para su inspección y a continuación se pasa a la página. Ahora se pasa a la página. Ahora señala el dibujo que es igual al que has visto antes. ¿Ya? Si el examinado da una respuesta incorrecta en el primer intento, se le dice, no, inténtalo de nuevo. Señala el dibujo que es igual al que viste antes. Así de fácil, así de simple, ¿no? Si el examinado no da una respuesta en el primer intento, pasado los 20 segundos, se le da puntuación de 0. Y se le dice, señala el dibujo que es igual al que viste antes. Entonces, primer intento, 20 segundos. Segundo intento, 10 segundos. Igual que los anteriores, ¿no? Tiene que tener acá 2 puntos para nosotros poder ir avanzando. ¿Ya? Sino que acá a veces nos puede confundir un poco los ejemplos o a lo que vemos acá porque como que son ejemplos diferentes, no es de un mismo sujeto, ¿ya? Pero no se preocupen, para eso tenemos la práctica también. Entonces acá lo que nosotros vemos es 2 aciertos consecutivos y cuando también, acá está, terminamos, ¿no? Cuando hay 0 en 3 elementos. En el elemento o el ítem 9, 10 y 11, vemos que hay 0, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces yo ahí suspendo la práctica, ¿no? Y ya sé que tiene que haber 2 aciertos acá consecutivos. Y acá se suspende cuando hay 3 errores consecutivos. Entonces, esa es la prueba de memoria no verbal.
Entonces, ahí están las 6 pruebas. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿No? Ustedes, por ejemplo, en grupos de 3, como les dije hace un momento, van a formar grupos de 3, van a aplicar la prueba, ¿ya? Van a aplicar la prueba, ustedes deciden a quién, hacen sorteo, ustedes ven, uno el evaluado, otro el evaluador y otro el observador. Entonces, ¿qué es lo que hace el observador? Como el nombre lo indica, observa cómo aplican sus compañeros, cómo le aplica un compañero al otro, y él va a ir viendo, ¿no? Si es que su compañero está aplicando la prueba de manera correcta, de manera adecuada. Y cuando ve que no está haciéndolo de la manera correcta, interviene, diciendo, no, así no es, ¿no? Tienes que decir tal o cual cosa, o hacerlo de esta manera, ¿ya? Para efectos de la práctica. Y, por ejemplo, en otro grupo pensaron que como vamos a trabajar con niños, uno hacía de niño, ¿ya? Y empezaron a aplicarle en 6 años, por ejemplo, frase 7. No, o sea, con la edad que ustedes tienen, porque el sistema de calificación, de aplicación, de calificación, de interpretación es el mismo. Entonces, si ustedes se lo aplican, no hay ningún problema, ¿ya? Ahí está. Entonces, de eso se trata. Ya, chicos, a ver, vean ustedes acá. Tenemos, uy, se cerró el Blackboard. Se cerró el Blackboard. Ya, a ver, ahorita voy a abrir. ¿Quieren saber? Ya, ahorita voy a abrir. Profesora, ¿Qué pasó? Sí, disculpen, no le escuché al inicio. ¿Todos esos PDFs usted los va a mandar ahora o están en Blackboard o en el Trilce? no, los PDF ya se les he enviado. Están en WhatsApp. Ujú, Ah, ok, gracias. claro, a ver, ahorita les explico. Quiero que vean acá también las prácticas, aunque ustedes ya lo tienen ahí, ahorita pueden abrir su WhatsApp. ¿Qué digo? Ahí está porque está en modo visible. Ya, ahorita les muestro. A ver, a ver. A ver, chicos, ya. A ver, se les está enviando las pruebas, no se coloca las pruebas en el Blackboard, ¿ya? Por el tema de derecho de autor, no se les está colocando en el Blackboard. Nosotros no estamos utilizando las pruebas originales, no es lo ideal, no es lo conveniente, pero por el tema de la pandemia, de la economía, ¿no? Que ha golpeado a muchos de nosotros, a muchas familias, entonces estamos haciendo esto, ¿ya? No es lo conveniente, pero para poder hacer que todos los chicos aprendan, se les está compartiendo el material por WhatsApp. ¿Ya? Entonces se les va compartiendo, yo siempre lo comparto una semana antes para que ustedes puedan revisarlo, ¿ya? Todavía eso de acá ya está, ya se les ha hecho, se les ha enviado hace algunos días, ¿ya? Entonces ahí está, revisen, por eso si ustedes vienen a la clase y no han abierto ninguno de los archivos, están perdidos. La idea es de que ustedes tengan el material y lo vayan revisando, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, todavía la próxima semana nos toca la calificación de esta prueba, la interpretación, pero ya les voy a pasar el WIS, ¿ya? Que es un poquito más extenso. Entonces, acá están los grupos, ustedes ingresen a su Blackboard y acá están los grupos, ¿ya? Por ejemplo, del primer grupo, acá está, bueno, acá hay 4 integrantes, ¿ya? Hay 4 integrantes, ustedes ahí se acomodan, ¿no? Tal vez pueden haber 2 observadores, tal vez pueden haber 2 evaluadores, no hay problema, ¿ya? Ustedes se acomodan. Ese es el primer grupo, acá está el segundo grupo, ¿ya? Ustedes lo pueden visualizar para que sepan a qué grupo pertenecen. ¿Ya? ¿Sí pueden verlo o no? ¿Me dicen? ¿Pueden ver los grupos Sí, Miss. Sí, profesor. en su Blackboard? Sí, en el Blackboard sí aparece, Miss. Ya, ahí están. Gracias, hija. Entonces ahí están. Son 8 grupos.
Entonces yo cuando ingrese o cuando ingresemos al Zoom les voy a formar 8 salas y ya saben que a la sala 1 se va, o el grupo 1 se va a la sala 1, ¿no? Y así, ahí está. Entonces eso es con el grupo 1, ahí lo tienen, ¿no? Igual también con la práctica 2. ¿Ya? También igualito. Ahí están. Ya saben ustedes quiénes son, ¿no? También tenemos 8 grupos. Ahí está. ¿Ya? A ver, me dicen a qué hora terminamos la teoría. ¿Me dicen? Sí, A las 4, Miss. A las 4 Miss. ya, a las 4. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, para que todos... ¿Sí, Mauricio? Una consulta, Miss. A mí, yo soy el compañero que se cambió de horario a la segunda hora. ¿Me Mm. considero con un compañero de la primera hora de práctica o con los de segunda? Ah, no, estás en el segundo grupo, ¿ya? Porque bueno, ya lo había hecho así, ¿ya? No hay problema, luego ya veo dónde te ubico, ¿ya? Cuando Ya, gracias. empezamos a la práctica, no hay problema. Ya, muy bien. Entonces, a ver, Ríos. Miss, ¿en qué parte del Blackboard están los grupos para poder visualizar porque no me sale? En ¿No está práctica. ahí? En práctica. Ah, en práctica, ya, Miss, gracias. Claro, los grupos de práctica, ¿ya? A ver, entonces tenemos que aprovechar el tiempo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque nos queda casi una hora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a dividir en salas, ¿ya? Ya con sus grupos de 3 y en la práctica ya ustedes van a estar con sus grupos solos. Entonces, ¿qué significa? Que yo ahora voy a abrir 16 salas, ¿ya? Voy a abrir 16 salas. Entonces, los 8 primeros, ¿no? Los de la primera práctica, el grupo 1 se va a la sala 1, el grupo 2 se va a la sala 2 y así. Y el grupo 1 de la segunda práctica se va a ir a la sala 9, ¿no? El 2 se va a ir a la sala 10 y así sucesivamente. ¿Sí me dejo entender? Sí, Miss. Ya. Muy bien. Entonces, pero a ver, para la primera práctica creo que no hay mucha complicación, ¿no? El grupo 1 va a la sala 1, grupo 2 a la sala 2 y así. Grupo 8 a la sala 8. Pero el de la práctica 2, ¿ya? El grupo 1 va a la sala 9. El grupo 2 a la sala 10. El 3 al 11. A la sala 11, el grupo 4 a la sala 12, el grupo 5 a la sala 13, el grupo 6 a la sala 14, el grupo 7 a la sala 15 y el grupo 8 a la sala 16, ¿ya? Entonces ahora vamos a formar las salas para poder aprovechar. Entonces llega su práctica y no hay ningún problema, ya ustedes van a estar avanzando. A ver. Las salas son 16 salas que voy a crear, que estoy creando 16 salas. Ya está. Ustedes van a seleccionar su sala, ahí está. Pueden ingresar. Solamente con Mauricio y otro compañero me parece, ahí vamos a ver. ¿Ya? A ver. Pueden ingresar, ya tienen la opción de compartir pantalla. Si es que tienen alguna pregunta, me la hacen. ¿Ya? ¿Cuál es el producto? Su protocolo completo. Van a subir al Blackboard. Protocolo completo. ¿Ya? A ver,